¿Qué es lo peor que se encontraba en un baño? ¿Un desecho en el asiento? ¿Una araña gigante? ¿Una bola de fuego? ¿Qué? ¿Nunca has encontrado una bola de fuego? Pues felicidades, no has tenido que soportar los horrores de un baño romano. Los baños romanos eran armarios de piedra húmedos y horribles, que se conectaban directamente a horribles alcantarillas, que estaban repletas del tipo de criaturas que disfrutaban de los ríos de excremento, y que dada la oportunidad no la desperdiciaban para darle un mordisco a una suculenta nalga humana. Además, tu trasero literalmente podía prenderse en fuego por los vapores del gas metano que se acumulaban en dichas alcantarillas. Los romanos escribían encantamientos mágicos en las paredes de los baños, para mantener a raya a los espíritus a los que culpaban de los incendios espontáneos. Algunos baños tenían la imagen de Fortuna, la diosa de la suerte, para reflejar el juego de azar que ir al baño significaba en esa época. Pero luego llegó la Edad Media, y las cosas empeoraron mucho más. A medida que la población crecía y la gente comenzaba a vivir cada vez más cerca, lidiar con todos los inevitables desechos comenzó a convertirse en un gran problema. Debido a que la gente en la época medieval estaba equipada con las mismas narices que nosotros, obviamente no les gustaba pasar oliendo horribles aromas todo el día, lo que ocasionaba muchos inventos para tratar de eliminar los desechos. Por ejemplo, la gente cavaba pozos de aguas negras en sus propios patios traseros. Estos pozos de aguas negras eran simplemente un agujero en el suelo cubierto con una estructura llamada letrina. El problema con esto es que a menudo se extendían a las propiedades de los vecinos y causaban una pesadilla para el sistema judicial de la época. Cuenta la historia que una mujer inglesa llamada Alice Wade logró construir un sistema de tuberías de madera que viajaba por debajo de varias de las casas de sus vecinos y arrojaba sus excrementos a la calle. Esto fue bastante ingenioso, a menos que 1. Usara la calle o 2. Fueras uno de los vecinos antes mencionados, ya que la tubería después de un tiempo inevitablemente se atascó y comenzó a apestar todo el área. Y como podrán imaginarse, los excrementos acumulados en estos pozos debían vaciarse de vez en cuando. Las personas empleadas para realizar esta tarea poco envidiable eran conocidos como granjeros de Gong, y también se les conocía como hombres de la noche, ya que solo se les permitía trabajar de noche. Se sabe que los granjeros de Gong recibían aproximadamente 3 veces el salario de un trabajador común. Por supuesto, también hubo quienes ni siquiera se molestaron en construir pozos de aguas negras o sistemas de plomerías improvisados. Algunas personas simplemente echaban su paquete donde quiera que estuvieran, incluso dentro de un edificio. Los pisos rara vez se limpiaban, por lo que las heces, la basura y otras delicias se acumulaban en masa. Un erudito de la época describió los pisos como albergando desechos nasales, vómitos, desechos de perros y humanos, cerveza, restos de pescado y otras abominaciones que no cabe mencionar. La solución para deshacerse de este cóctel de terror fue simplemente agregar nuevas capas de tierra para cubrir la suciedad en el piso. Además de los pozos de aguas negras, la gente de la Edad Media también tenía acceso a orinales. Se trataban de pequeñas ollas que se guardaban en el dormitorio para que la gente pudiera hacer sus necesidades en ellas, especialmente durante la noche. Al igual que los pozos de aguas negras, los orinales también debían vaciarse una vez que se llenaban. En algunos casos, el contenido de los orinales simplemente se tiraba por la ventana hacia la calle. Esto se hacía, por ejemplo, por los inquilinos de edificios de gran altura en el Edimburgo medieval. La práctica de vaciar orinales en las calles aparentemente dio lugar a algunas palabras nuevas en el idioma inglés. Por ejemplo, para advertir a los peatones que iban cruzando por debajo, aquellos que vaciaron los orinales gritaban «Gardez-lo», que se supone que se deriva del francés «Prenez garde à», esa cosa, que se puede traducir como «cuidado con el agua». Curiosamente, la práctica de vaciar orinales directamente en las calles dio lugar a una nueva ocupación, muy parecida a la de los granjeros de Gong. Eventualmente las calles de Londres medieval se llenaron tanto de suciedad, que incluía excrementos tanto de animales como de humanos, que se contrataron aseadores para limpiar las calles,
Estos eran hombres que recogían la suciedad de las calles y la arrojaban más allá de las murallas de la ciudad. Al igual que los granjeros de Gong, a estos hombres se les pagaba mucho mejor que a los trabajadores promedio. En Europa Occidental e Inglaterra, la gente usaba lo que se conoce como paten. Estos patens eran efectivamente plataformas hechas de madera o metal que podían sujetarse al zapato de una mujer o un hombre, para darles un efecto de zancos mientras caminaban por las calles. Todo esto era debido a que, como ya vimos, las calles y los caminos estaban básicamente pavimentados con barro y tierra, y debido a que la plomería era básicamente algo inexistente, las heces animales y humanas con frecuencia inundaban las calles. Debido a esto, los patens eran zapatos estrictamente exteriores, que una persona podía quitarse antes de caminar dentro de su propia casa. La gente vivió en estas condiciones durante cientos de años. Incluso en el siglo XVIII, las mujeres usaban patens porque los vestidos se habían vuelto mucho más largos, y estos zancos ayudaban a las mujeres a mantener sus dobladillos fuera de las heces y la orina. A diferencia de las casas comunes de los plebeyos, a los castillos les fue algo mejor, porque a menudo tenían alcantarillas que corrían debajo de las tablas de madera del retrete. El único defecto en este diseño fue que la madera tiende a pudrirse con el tiempo, y un río de bacterias líquidas directamente debajo de las tablas del piso no detiene exactamente el proceso. Hay relatos de personas que cayeron por el suelo y se ahogaron en los pozos de aguas negras que habían debajo. Se dice que el emperador romano Federico I se salvó de este destino en Alemania en el año de 1184. En los castillos existía lo que se conoce como el guarde-robe, palabra que deriva de cuidar las túnicas. Esto se debía al hecho de que la gente guardaba la ropa en ellos, ya que se creía que el mal olor en estas recámaras repelería las polillas y las pulgas que generalmente se comían la tela. Básicamente, estos eran asientos hechos de piedra o de madera, unidos a un conducto que llevaba los desechos al exterior, hacia un pozo de aguas negras. Estos tipos de recámaras solo se encontraban en castillos y casas muy lujosas. En otras palabras, solo estaban disponibles para los ricos y poderosos. Todo ese problema era aún peor por el hecho de que si vivías en la época medieval, ibas a pasar mucho tiempo en el baño. En aquellos días, los mecanismos que causaban enfermedades estomacales eran en su mayoría desconocidos, y los intentos de mantener separadas las aguas residuales y el agua potable generalmente eran inservibles. La gente usualmente tenía evacuaciones o estreñimiento masivo la mayor parte del tiempo. Estas últimas provocadas por evitar el agua a propósito, debido al riesgo que tomarlas implicaba. Las entrañas medievales estaban tan obstruidas que hay historias y pinturas de la época dedicadas a describir esta peculiar situación. Las creencias médicas durante la Edad Media se basaban en los antiguos textos griegos y romanos, que designaban enfermedades a 4 fluidos: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Como podrán haber escuchado, la extracción de sangre era una práctica médica bastante común de la época. Esto se hacía para curar a alguien que pudiera tener síntomas que indicaran un exceso de sangre. Además de esta extracción de sangre, también se administraba con frecuencia a los pacientes enemas, así como eméticos para producir vómitos. Los enemas eran bastante usados como una medida curativa, así también como una medida preventiva para una buena salud general. Hay una gran cantidad de escritos y arte que muestra lo popular que eran los enemas y la franqueza con la que las personas hablaban de sus evacuaciones intestinales o la falta de ellas. Los enemas podían ser simplemente agua, pero por lo general eran extraños brebajes de hierbas, sangre animal, mercurio y otras cosas extrañas que a menudo los curanderos que los recetaban guardaban en secreto. Muchos de estos remedios terminaban matando al paciente, al momento de ser absorbidos por el torrente sanguíneo mediante el colon o el intestino grueso. La práctica de enemas y eméticos continuó siendo popular incluso en la década de los 50 y 60. Eran un elemento básico en muchos baños estadounidenses, al igual que el aceite de ricino, que se usaba a menudo como emético o purgante cuando los niños de los 60 tenían simplemente dolores de estómago. Así que la próxima vez que vayas al baño, puedes sentirte muy agradecido por la época en la que naciste.